Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de calorimetría. Empecemos leyendo el enunciado. En un calorímetro que contiene 200 gramos de agua a 20 grados Celsius, se introduce 300 gramos de agua a 80 grados Celsius, alcanzando el equilibrio térmico a una temperatura de 40 grados Celsius. ¿Cuál es el equivalente en agua del calorímetro? Calcule ahora el calor específico de un dado de plomo de 107 gramos, llenando en el calorímetro primero 250 gramos de agua a 20 grados Celsius y luego el dado calentado hasta 100 grados Celsius si la temperatura de equilibrio es de 21,2 grados Celsius. ¿Es el dado de plomo? Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso, el problema menciona que tenemos 200 gramos de agua en un calorímetro que se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius. Estos 200 gramos de agua va a combinarse con 300 gramos de agua también, pero a 80 grados Celsius. Producto de la transferencia de calor entre estas dos cantidades de agua, aparece una temperatura de equilibrio de 40 grados Celsius. Hasta allí me piden determinar cuál es el equivalente en agua de dicho calorímetro. En principio, ¿qué entendemos por equivalente en agua? Como sabemos, los termos no son perfectos. Muchos, por no decir todos, siempre va a permitir la fuga de calor. Por lo tanto, se supone que cuando los 200 gramos de agua combinado con los 300, en términos ideales, es decir, cuando no se pierde calor, debería llegar en realidad a mayor temperatura. Pero debido a que pierde calor en realidad el calorímetro, la temperatura desciende. Y en este caso el problema menciona que desciende a 40 grados Celsius. El equivalente en agua es una forma de cómo justificar o cuantificar la disminución de temperatura, de la teórica a lo real. Vamos a escribir o vamos a plasmar un dibujo para poder comprender este problema. Tenemos por aquí un calorímetro, vamos a dibujar por acá un calorímetro que, como dice el problema, existe 200 gramos de agua y se encuentra a la temperatura de 20 grados Celsius. Por este lado tenemos agua, de acuerdo al problema, ¿cuánto? 300 gramos de agua y está a 80 grados Celsius. Bueno, esa cantidad de agua va a tener que ser ingresada acá. Y como producto de la transferencia de calor, tenemos que la temperatura de equilibrio resulta ser 40 grados Celsius. En base a eso me piden hallar el equivalente en agua. Como dije hace un momento, el equivalente en agua es un parámetro que posee un calorímetro para más o menos saber qué tan bueno, regular o malo puede ser un calorímetro. Si ese equivalente en agua es muy alto, se supone que el calorímetro es malo. Y si es muy bajo, se supone que el calorímetro obviamente sería muy bueno. Lo ideal es que sea 0 como equivalente en agua. En pocas palabras, eso significa que el calorímetro no permite fuga de energía o fuga de calor. Bueno, para entender un poco más este problema, vamos a proceder con calcular cuánto debió ser la temperatura teórica, ¿ya? O la temperatura en el caso de que no haya pérdidas de energía o calor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aplicando la ecuación de conservación de la energía. Es decir, calor ganado es igual a menos calor perdido. Vamos a ver a qué temperatura debió llegar en realidad en equilibrio esta agua caliente con esta agua fría. Vamos a colocar acá entonces calor ganado. ¿Quién es el que gana calor? ¿O qué agua es el que gana calor? Se supone que esta que está a 20. Así que vamos a colocar acá calor del agua que está a 20 grados Celsius. ¿Y cuál es el agua que pierde calor? Se supone que tiene que ser la que está a 80 grados, menos calor del agua que está a 80 grados Celsius.
Vamos a calcular entonces esa temperatura de equilibrio que debió ser. A ver, acá sería masa, calor específico, variación de temperatura. ¿Cuánta es la masa de agua que está a 20 grados Celsius? Es 200 gramos. Calor específico del agua a 20 grados Celsius, aproximadamente esto es igual a 1. Variación de temperatura que sufre el agua que está a 20 grados Celsius sería entonces temperatura final restada con la temperatura inicial. Es decir, sería TE, porque supongo que no conocemos, restado con la temperatura inicial que se supone es 20. Igual, menos el calor que pierde el agua que está a 80 grados Celsius. ¿Cuál es la masa? Tenemos por ahí 300 gramos. Calor específico del agua a 80 grados Celsius es aproximadamente 1. No es exactamente 1, pero sí tiene un valor aproximado a la unidad. Variación de temperatura. Nuevamente, sería temperatura final, que desconocemos, repito, menos la temperatura inicial. Es decir, sería temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que es 80 grados Celsius. Correcto. Vamos acá a esto a multiplicar, sería 200 temperatura de equilibrio menos 20 igual a menos 300 temperatura de equilibrio menos 80. Acá, como ustedes pueden ver, podemos simplificar dos ceros, aquí y acá. Tenemos entonces, a ver, tenemos 2 veces temperatura de equilibrio menos 40 es igual a menos 3 temperatura de equilibrio más 240. Este 3e pasa a sumar a 2e y tenemos 5 veces temperatura de equilibrio. Igual, menos 40 pasa a sumar a 240 y tenemos 280. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio sería 280 sobre 5. Es decir, 56 grados Celsius. Repito, esa temperatura de equilibrio es la que debió ser. Pero ¿por qué no se llega a esa temperatura? Por una sencilla razón. Este calorímetro permite la fuga de calor, de tal manera que la temperatura no es 56, como debió ser, repito, sino al final resultó ser 40 grados Celsius. ¿Cómo cuantificamos esta pérdida de energía o pérdida de calor? Hay una forma bastante práctica de hacerlo. Es sencillamente considerando mayor presencia de agua fría justamente en el calorímetro. Es decir, si yo considero que aquí hay mayor cantidad de agua fría, más de los 200 gramos de agua, entonces lo que voy a hacer justamente es permitir que la temperatura baje de 56 hasta 40, que es la temperatura que menciona el problema. Justamente esta agua fría que se encuentra acá, en realidad no es una agua física. Podemos llamarle agua virtual si queremos. Esta agua justamente se le llama equivalente en agua. Entonces, en el fondo, ¿qué es un equivalente en agua? Es un parámetro que se le puede atribuir a un calorímetro para justificar por qué razón la temperatura que debió ser más alta al final resulta ser menor, producto de la pérdida de energía. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a determinar cuánto es el equivalente en agua, considerando que la temperatura es 40 grados Celsius, temperatura de equilibrio. Entonces, vamos recién a desarrollar nuestro problema. Lo hacemos de la siguiente manera. Calor ganado es igual a menos calor perdido. Ojo, estamos acá, estamos aquí, donde ahora tenemos mayor cantidad de agua fría, un equivalente en agua, y que la temperatura de equilibrio resulta ser 40. ¿Cuál es
el líquido que gana calor. Ah, bueno, se supone que es el líquido que está en el calorímetro, que está a menos temperatura. Entonces sería masa, calor específico, variación de temperatura. ¿Cuánta masa de agua fría tenemos en el calorímetro? Bueno, tenemos por acá 200 gramos de agua física, ¿ya? 200 gramos de agua física más justamente esta cantidad de agua virtual, que como sabemos se le reemplaza con la letra E y es el equivalente en agua. Muy bien, acá está la masa, falta el calor específico del agua. Y como saben, eso es aproximadamente 1. Variación de temperatura. Bueno, es temperatura final menos temperatura inicial. 40 menos 20, tenemos aquí 20. Igual, menos calor del agua que pierde, ¿ya? Entonces, que pierde energía. Entonces sería acá, masa. ¿Cuánto es la masa del agua que está cediendo calor? 300. Vamos a colocar acá 300. Calor específico nuevamente del agua es 1. Variación de temperatura. Temperatura final restada con la temperatura inicial. Tenemos entonces aquí 40 menos 80 menos 40. A partir de acá podemos sacar el equivalente en agua. Muy bien, a ver qué tenemos por acá. Sería, vamos a ver aquí, 200 más E, todo esto por 20 igual a, menos por menos, más, acá sería 300 por 40, ¿no? Menos por menos, obviamente voy a tener más. Ahora, 40 sobre 20, me queda 2. 2 por 300, me va a quedar acá 600. 600 es igual a 200 más E. ¿Cuánto vale E? Ah, bueno, pasamos a restar los 200 y tenemos 400. 400 gramos de agua. Eso sería entonces el equivalente en agua de este calorímetro. Como se puede apreciar, estimados, es un equivalente en agua demasiado alto. Por lo tanto, podemos considerar que es un termo en realidad de muy baja o muy mala calidad. Perfecto. Vamos a la segunda parte del problema. Esto es, digamos, la parte A. Vamos a la segunda parte del problema. Nos menciona en esta segunda parte que tenemos un dado de plomo y lo pone entre comillas. Vamos a dibujar entonces un dado de plomo. ¿Ya? De plomo. ¿Cuánto masa tenemos de ese dado? Si no me equivoco, tenemos 107 gramos. ¿Ya? Ese dado de plomo se va a elevar hasta la temperatura de 100 grados Celsius. Vamos a colocarlo por acá. 100 grados Celsius. Y se va a vertir al calorímetro, pero en ese calorímetro ya tenemos 250 gramos de agua. En dicho calorímetro, ¿cuánto? 250 gramos de agua. ¿A qué temperatura? A la misma temperatura que el caso anterior, es decir, 20 grados Celsius. Cuando este dado, entre comillas, de plomo, lo cual significa que no estamos seguros en realidad, ingresa a este calorímetro, resulta que la temperatura de equilibrio es 21,2 grados Celsius. Acá lo que me piden al final es determinar si es que en el fondo este dado resulta ser de plomo. Vamos a ver. Podemos aplicar acá nuevamente la ecuación de conservación de la energía. Vamos a escribir por acá entonces, calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Qué cuerpo es el que gana calor? Bueno, en este caso se supone que es el agua. ¿Cuál es el que pierde calor? Se supone que es el dado. Entonces, o el metal, podemos colocarlo ahí. Sería calor ganado. Entonces vamos a colocar acá calor ganado, sería entonces calor del agua.
menos calor perdido tiene que ser calor del metal. Calor del metal, vamos a colocarlo acá, menos calor del metal. Bueno, el agua obviamente simplemente va a elevar su temperatura de 20 a 21,2. Por lo tanto, se trata de un calor sencillamente de masa, calor específico, variación de temperatura. Entonces vamos a colocar acá, ¿cuánto es la masa de agua? Tenemos ahí 250. Esa es la masa de agua fría, digamos así, que está dentro del calorímetro. Pero hay un detalle importante, que se supone estamos trabajando con el mismo calorímetro del problema anterior. Y ese calorímetro pierde energía. Por lo tanto, esa energía ya está cuantificada, o ese factor de pérdida de energía ya está cuantificada. Entonces, si ya que es el mismo calorímetro, se supone que si utilizo el mismo calorímetro, aquí ya hay una cantidad de masa de agua virtual. Y eso es justamente el equivalente en agua. ¿Cuánto vale esto? Ya tenemos acá 400 gramos. Repito, ¿por qué considero que aquí hay 400 gramos de agua aparte de los 250? Porque se asume que es el mismo calorímetro que se utilizó en la parte A. En total, ¿cuánta masa de agua fría tenemos a 20 grados Celsius? Sería 250 más 400, obviamente ahí me va a dar los 650 gramos en total de agua fría. Muy bien, masa del agua, calor específico del agua, 1, variación de temperatura que sufre el agua. Sería 21.2 menos 20, es decir, 1.2, igual, menos la masa del metal, tenemos 107, masa del metal, 107. Calor específico del metal, no lo conocemos, pero podemos colocarlo acá como sencillamente C sub E, M. Y la variación de temperatura que va a sufrir el dado, bueno, tiene que ser temperatura final menos temperatura inicial. Es decir, 21.2 menos 100. Eso me va a dar un valor de menos 78,8. Muy bien. Acá podemos un poco reducir esto, sería 650 por 1,2, y acá miren, tenemos menos por menos, esto me va a dar más, sería aquí 107 por 78,8 por calor específico del metal. Podemos despejar aquí el calor específico del metal, sería 650 por 1,2 sobre 107 por 78,8. El resultado de este calor específico del metal resulta ser 0,0925 calorías sobre gramos grados Celsius. Muy bien, entonces, una vez calculado el calor específico de este dado, podemos darnos cuenta a través de la tabla que esto no corresponde al calor específico del plomo. Si revisamos bien la tabla, este valor de 0,0925 corresponde al valor del calor específico del cobre. Entonces, podemos decir que en principio el dado no es de plomo, pero sí podemos también afirmar de que el dado es de cobre. Muy bien, jóvenes, hemos terminado este problema. Fue un problema bastante interesante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.